Bienvenido a su casa, a esta vuestra casa. Ya sabéis que en el colegio nos gusta decir, el Colegio de Economistas, que es el colegio de todos los murcianos, ¿no? De toda la región de Murcia. Permitidme que hoy dé una bienvenida especial a doña Gloria, directora territorial del Banco Sabadell, que hoy nos acompaña. Como saben, el Sabadell nos acompaña en esta aventura del barómetro durante ya bastantes años. Muchas gracias a Alonso y a todos por venir, porque viene muy bien acompañada, pero darle una bienvenida especial a ella porque es la primera vez que ya me lo he dicho, que venía aquí a la casa y que esté con nosotros, pues siempre un halago. Y mi otra segunda bienvenida es para Ana Jiménez Alfaro, mi compañera Ana, porque, como ya verán, ahora les diré, las preguntas de coyuntura van dirigidas a brechas salariales, temas de igualdad, y queríamos que fuera una experta en este tema la que nos diseñase las cuestiones para poder ser de la mayor utilidad, ¿no? Para no hacer cuestiones banales, sino de que pudiéramos luego, con esas conclusiones, con las limitaciones que tiene el colectivo al que va desarrollado la encuesta, pero bueno, poder decirle algo y llegar a alguna conclusión que sea coherente. Como les adelantaba, en esta ocasión la encuesta de coyuntura, que es esta, va referida en su bloque de coyuntura, valga la redundancia, a los planes de igualdad, a la brecha salarial, a todo aquello que entendemos que puede generar discrepancias por razón del sexo, en tanto en criterios profesionales como en el mundo laboral. El resto de las preguntas son las mismas que solemos hacer todos los barómetros. De hecho, ya como es la 34ª edición, tenemos una serie histórica de 17 años, a excepción de la de fortaleza, a la que dedicamos fortaleza y debilidades, que también es antigua. Mantenemos también la serie histórica, pero como saben los que nos siguen, y aquí hay muchas caras que nos siguen ya mucho tiempo, pues se hace solo una vez al año, se hace en el barómetro de final de año. Es decir, que en esta edición corresponde también hablar de fortaleza y debilidades. A mi derecha tenemos, sigo con las presentaciones, a José Carlos, director del barómetro y profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Murcia. Y también nos acompaña el director del Servicio de Estudios, Patricio Rosas, pero que en esta ocasión no ha subido a la mesa, le ha cedido el puesto gentilmente a Ana, porque el bloque de coyuntura que ella ha diseñado, pues también lo va a exponer ella. Exponerle los resultados de este barómetro. Este barómetro se realiza en diciembre de 2023 y ahora pues los resultados son los que les ponemos a continuación. Lo digo por ubicarnos también en el tiempo y en el momento de coyuntura que había. En la primera presentación que hacemos, la primera pantalla, es la evolución de la situación económica personal, ¿no? la que de los encuestados. En ella realmente se percibe alguna mejoría, algún síntoma de mejoría, pero algún síntoma de mejoría respecto del barómetro anterior. Eso no significa que la situación sea positiva, sigue siendo negativa, pero quizá menos de lo que esperábamos, ¿no? Una de las conclusiones a las que llegamos es que la incidencia es menos negativa de la que teníamos prevista inicialmente, ¿no? Porque dada la escalada de precios, las tensiones geopolíticas, pues pensábamos que esta iba a ser todavía un poquito peor. Es cierto que la contención de la inflación, ¿no? Las medidas compensatorias, la resiliencia del mercado laboral, pues parece que han tenido algún impacto positivo en la percepción de los encuestados que tienen sobre su situación personal. Tenemos, como ven ahí, el 53,1% que es igual, el 29,6% que da peor y el 17,3% que da mejor. Y evidentemente se podría tener una lectura de alguna forma positiva, pero bueno, también queremos ser muy prudentes porque la verdad es que no son todos los positivos que deberían de ser. No le voy a dar información sobre los colectivos profesionales porque la tienen perfectamente en la página 12 y 13, pero sí les voy a decir que respecto a los próximos 6 meses la situación no varía sustancialmente. Si pensábamos antes que estábamos hablando de un 53,1%, que ustedes veían en la proyección anterior, ahora podemos hablar de un 56,2%, de que no variará. Mejorará, estamos entre el 14,2 y 14,8, empeorará entre el 25,3 y el 29. Realmente estamos hablando de una situación muy plana entre lo que los compañeros opinan de la situación actual y lo que opinan que va a pasar en los próximos 6 meses. Si hablamos ya de
de lo que es economía de la región de Murcia, España y la Unión Europea. Es decir, olvidamos la situación personal de los encuestados y nos vamos ya a lo que opinan de la economía. Pues los resultados no muestran un deterioro claro de la situación, pero bueno, el director del servicio lo interpreta, el director del barómetro, aquí don José Carlos, como un aterrizaje suave, ¿no? Dice que lo denomina así. Yo realmente, a ver, tenemos que hablar de que estamos mal. Tenemos que hablar de que estamos mal porque la situación no es especialmente buena. Si hablamos respecto de 6 meses atrás, pues la peor valorada es la economía española. Si ven ahí en el gráfico, perfectamente se delimita cómo la de la Unión Europea crece por encima de la región de Murcia, en este caso, la perspectiva que tenemos de la situación en la economía actual, y la española es un poquito más baja. Estamos en 2,48, 2,59, 2,70. Pero decía que el balance todavía es desfavorable, ¿no? Entre que ha empeorado y ha empeorado mucho, pues al final es desfavorable. Pero bueno, también hay que reconocer que tenemos acto seguido les ponemos la perspectiva a corto plazo, es decir, qué vamos a opinar de los 6 meses siguientes. Y nos gustaría decir que ha mejorado muchísimo, pero bueno, ha mejorado un poquito. Estamos del 2,48 en la Unión Europea, pasamos al 2,75. Digamos que entre España y la región de Murcia estamos muy planos, aumenta la región de Murcia un poquitín y la española minora un poquitín, pero realmente son cifras del 2,44, 2,37, nos estamos manejando en márgenes muy, muy pequeños y muy estrechos. Nosotros entendamos que esto confirma las expectativas desfavorables que tenemos para la economía española, y decir que de cara al próximo semestre pues no es muy halagüeño, la verdad. Pero entendemos que también, siendo conscientes las administraciones públicas de lo que está ocurriendo, pues se van a poner medidas o se van a retrasar aquellas medidas que querían imponerse de nuevo, esos equilibrios presupuestarios que se estaban demandando tanto, eso ya nos están informando, ¿no?, a nivel europeo, ¿no?, de las condiciones de los déficits, pues es lógico porque la situación no es muy halagüeña. También es cierto que hay países de Europa, eso lo digo entre paréntesis, que sí están mostrando ya signos de positivo respecto, o con una brecha importante respecto de España, ¿no? Y enseguida vamos a pasar a hablarle de las fortalezas y debilidades regionales, de la economía regional, que como saben, o como le he expresado antes, para que no se acordase, perdón, solo se hace una vez al año. Las fortalezas, es decir, que lo primero es que se consolidan respecto al barómetro anterior y yo diría que respecto a algunos barómetros ya, ¿no?, cambian a lo mejor un pelín el orden, pero suelen ser casi siempre o parecidas. La primera fortaleza es la elevada propensión, orientación exportadora que tiene la empresa murciana, ¿no? Estamos hablando de un 77,2. La ven en el punto número 9, perdón, B. 9, B. En segundo lugar aparece recursos naturales propicios para el desarrollo de las actividades económicas, turismo, agricultura, energías renovables, que la tienen con un 64,2 en la letra E, el apartado E. Y el tercer lugar lo ocupa la cultura empresarial y dinamismo emprendedor, con un 50,8%. Y, por último, la existencia de una cultura tradicional del agua, tal. Cierra el grupo de fortalezas de alguna manera importante, con un 47,5. Aquí decir que, bueno, nos ocurre en distintas ocasiones de que hay unas fortalezas que se puntúan muy bien y otras que se puntúan muy mal. Para entendernos, la brecha que hay entre una y otra es enorme. Como ya verán, en las debilidades no ocurre eso. En la fortaleza se habla de diferencias, como ven, de un 3,1 podemos estar hablando como mínimo a un 77,2, y luego cuando lleguemos a las debilidades yo creo que como mucho estamos hablando del 30% y cosas así, no estamos hablando de eso. En fin, decirles que las debilidades que consideramos, bueno, aunque, por ejemplo, la solidez institucional y la eficiencia del funcionamiento de la Administración regional ha subido mucho, pues sigue siendo un 8,6. Veníamos de muy abajo, es cierto que ha subido 4,2 puntos, pero
pero todavía sigue bajo y es importante seguir trabajando en ello. Yo creo que todos somos conscientes de lo mismo. En las debilidades podemos hablar de parecidas debilidades, aunque ha desbancado en esta ocasión la debilidad que teníamos últimamente como muy en nuestro ADN interiorizada era el déficit de infraestructura, que está en la letra C, con un 57,4, ha sido desbancado por la insuficiencia de recursos hídricos. Yo creo que todo esto tiene una explicación muy lógica, ¿no? Por las coyunturas que estamos pasando de insuficiencia de recursos hídricos. Quizá también la llegada del AVE, aunque no todo lo gusto que quisiéramos todos, pero bueno, eso seguramente habrá influido algo en este tema. Pero vamos, en concreto la insuficiencia de recursos hídricos es la mayor con un 59,9 y el déficit de infraestructura queda en segundo lugar con 57,4. Sigue siendo preocupante para los encuestados los elevados niveles de endeudamiento público y privado, pues está en la letra A con un 53,7. Y luego también tenemos algo que preocupa mucho y sigue siendo en la letra E, que es los bajos niveles de renta per cápita y de productividad. Hace poco, tanto el director del Servicio de Estudios de Murcia como el director del Servicio de Estudios del Colegio de Economistas de la Región de Murcia, como el director del Servicio de Estudios del Consejo General de Economistas, decían a raíz de esto de la productividad que se habla mucho del salario mínimo interprofesional, pero quizá también habría que hablar algo de la productividad, sin menospreciar las subidas de salario mínimo interprofesional, pero habría que empezar a ligarlas con productividad si queremos ser competitivos. Dicho eso, yo le voy a hacer la palabra a mi compañero José Carlos para que le hable ya de la siguiente parte, entre ellas pues las expectativas de crecimiento por sectores y demás, ¿no? Tiene que ver con lo que prevén los colegiados y colegiadas sobre cuál va a ser la evolución de una serie de sectores que nosotros consideramos, bueno, clave en la medida en que responden o representan a la mayor parte del tejido productivo. Aquí tienen representadas esas puntuaciones que van entre 1 y 5, siendo 1 cuando se espera un fuerte descenso en la evolución de ese sector y 5 cuando es justamente lo contrario, lo opuesto, un fuerte crecimiento. De tal forma que nosotros trazamos esa línea divisoria en el 2,5 que, bueno, nos marcaría un poco la frontera entre aquellos que van a crecer o aquellos o para los cuales se espera una caída en el ejercicio 2024. Y como pueden comprobar, son 6 de los 10 considerados los que van a aumentar a juicio o en opinión de los encuestados. De esos 6, las 2 actividades que son prioritarias en cuanto a su evolución son turismo, ocio y hostelería e industria agroalimentaria, ambas las únicas actividades que superan la puntuación 3, por marcar ciertos límites. Y posteriormente se encuentran financieros y seguros, construcción, agricultura y otra industria. En el lado opuesto tendríamos esas, obviamente, 4 actividades que no se confía en que vayan a tener una evolución positiva en el año 2024, sean logística y transporte, comercio minorista, nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones y las actividades sanitarias y de servicios sociales. Bueno, este resultado puede ser bastante esperable, en el sentido de que, por la parte superior, turismo, ocio y hostelería, se entiende que todavía está recuperando el pulso después de lo ocurrido en la propia pandemia, pero incluso en el bienio posterior y, bueno, de alguna forma esa inercia se sigue viendo reflejada en las puntuaciones que se asignan. Y por la parte inferior también podríamos atribuirlo a una cierta vuelta a la normalidad de tecnologías de la información y las comunicaciones, también por el impulso que supuso el uso, digamos, masivo generalizado de esas tecnologías en tiempos de pandemia, así como en las actividades sanitarias. Por tanto, bueno, es hasta cierto punto lógico este comportamiento. En conjunto, haciendo un promedio de estas puntuaciones, tendríamos una valoración algo inferior a la que obtuvimos el año precedente, en torno a 2 décimas inferior, estamos en un 2,62%, que interpretamos como que, obviamente, va a crecer la economía de la región de Murcia, pero con una previsión algo inferior a la del ejercicio precedente. Es también algo que concuerda con lo que se plantean en las principales, o por parte de las principales entidades de previsión económica, y es que va a haber, bueno, un freno adicional en la actividad económica a nivel general y a nivel de la región de Murcia. Estamos hablando de que algunos
Algunas de esas estimaciones cifran el crecimiento del año 24 en torno al 1,5, 1,6, 1,7% y en la mayoría de los casos por debajo del promedio nacional. Respecto a la situación económica financiera de las empresas, nosotros nuevamente tomamos en consideración una escala que va desde una situación muy mala a una situación muy buena y entendemos que la situación, digamos, de normalidad, de cierto comportamiento plano, sin sobresaltos, sería esa puntuación de 3. Siendo así, lo que observamos es que seguimos en esa zona negativa, en la situación económico-financiera de las empresas, pero, como pueden observar, hay un repunte respecto al anterior barómetro de 2 décimas que nos sitúa en los valores obtenidos en diciembre del año 2021. Por tanto, bueno, la caída que se observa, que se había iniciado, que yo creo que claramente estaba justificada por ese entorno claramente desfavorable, con ese repunte de la inflación, de los tipos de interés, la inestabilidad geopolítica, atenazaba las expectativas y eso se veía reflejado en esa caída de las puntuaciones. Y ahora, bueno, al menos parece que no es o no han sido los efectos tan dañinos como se preveía en un inicio. De cara a cuáles son las expectativas a futuro, más de la mitad, estaríamos hablando en torno al 57%, confían o esperan que sea más o menos normal esa situación. En cuanto al consumo de las familias, también se consulta a los encuestados qué prevén para los próximos 6 meses. Bueno, como pueden observar, el balance, aun siendo menos pesimista del que vimos o el que presentamos hace un año, pero sigue siendo desfavorable. Si observan, la respuesta mayoritaria es que disminuirá para un 54,1% de los colegiados. Evidentemente, repito, esa situación, ese crecimiento de los precios, hemos conocido un nuevo repunte de la inflación hoy mismo. Parece aún así que el Euribor está contenido, la política monetaria no se está estrechando adicionalmente, pero todavía los efectos que puede estar generando esas dificultades de financiación o esas dificultades para hacer frente al consumo ordinario va a tener un impacto desfavorable en la evolución futura, al menos en el medio plazo, en el corto plazo, en los próximos 6 meses dentro del consumo familiar, ¿no? Y así se ve reflejado en esa evolución. Por último, analizamos cuál es la confianza de los economistas. Les preguntamos cuál es la situación y cuáles son las expectativas. Y a partir de ahí, bueno, obtenemos un saldo sobre las valoraciones positivas y negativas, la diferencia que se obtiene de ellas. Y lo que percibimos en este barómetro es que hay un nuevo repunte de la confianza del economista. También coincidente con, por ejemplo, los datos del índice de confianza empresarial que publica el Instituto Nacional de Estadística, que para el cuarto trimestre de 2023 muestra también un crecimiento de esa confianza empresarial y que nosotros reflejamos en esa subida en el índice de confianza promedio de la situación y de las expectativas. Por tanto, hay una mejoría, esa mejoría continúa un poco la senda precedente y se debe tanto a que se ha percibido una mejora en la situación y en las expectativas. Junto a ello, lo que preguntamos es, bien, digamos, las variables clave dentro de una empresa, facturación, empleo, inversión, exportaciones, ¿cuál ha sido el comportamiento? Aquí pueden ver esos saldos y no debemos confundir las flechitas que hemos incorporado, ¿no? Lo que nos reflejan esas flechas es una cifra mejor a la que obtuvimos el año precedente y, al contrario, sí es negativa. Otra cosa distinta es el saldo, ¿vale? Por ejemplo, inversión sigue siendo la variable con una peor valoración, con un menor índice de confianza, pero ha repuntado algo en el último año. Repito, aún así, su situación es claramente desfavorable, ¿no? En el caso de las exportaciones ocurre lo contrario, es decir, el resultado es peor al del ejercicio precedente, pero está en zona positiva. Bueno, en todo caso, con esas valoraciones, facturación sigue siendo la variable que está mejor posicionada. Aquí pueden ver la evolución en cuanto a la puntuación que obtiene y además
ese punto de inflexión de junio de 2022 se mantiene y se consolida. En el caso del empleo vemos una cierta contención en esa evolución. Es verdad que nuestro mercado laboral ha evolucionado favorablemente, pero bueno, hay una previsión de que quizá no sea tan bueno el resultado que obtengamos en los próximos meses en términos de ocupación. La inversión, como les decía, es la peor valorada, a pesar de que ha repuntado. Bueno, todavía la incertidumbre es muy elevada y eso siempre atenaza las decisiones de inversión por parte de los empresarios. Y en el caso de las exportaciones, bueno, recuperó zona positiva, sigue en zona positiva, pero aún hay muchos cuellos de botella que dificultan el flujo exportador y creo que se ve claramente reflejado en esta senda. En conjunto, pueden observar a la izquierda cuál es el comportamiento del índice general y, como les decía, ha habido una clara mejoría, hemos recuperado la zona positiva, ese efecto rebote desde junio de 2022 se consolida y, en síntesis, podríamos hablar de una mejor o una mayor confianza por parte del economista en la situación, tanto económica actual como en las expectativas a corto plazo. Gracias. Está dividido en 5 puntos. Por una parte, se analiza la participación de la mujer en el mercado laboral. A continuación, el bloque de las condiciones laborales que determinan la situación de desigualdad. Continuamos con el grado de igualdad de trato entre mujeres y hombres. Continuamos con las medidas para evitar la discriminación de género y, por último, pues se termina con el grado de discriminación por sectores. Podemos destacar del primer bloque de la participación de la mujer en el mercado laboral cómo pues los colegiados y colegiadas consideran que las condiciones laborales de hombres y mujeres son desiguales, aunque se ha ido aproximando se ha ido reduciendo esta desigualdad en la última década. Y respecto a la media española, la participación de la mujer es similar en la región de Murcia. Sí, esta encuesta se analiza única y exclusivamente desde la perspectiva de la opinión de la mujer colegiada. Sorprende que la mujer colegiada, bueno, pues considera que no se ha cerrado tanto esta brecha y que hay una diferencia notable con respecto al resto de España, ¿no? Aunque en su conjunto, tanto colegiados como colegiadas, pues bueno, consideran que las condiciones laborales pues no son iguales, pero que cada vez se va cerrando, ¿no?, esta brecha. El segundo bloque, condiciones laborales. ¿Qué condiciones laborales determinan esta situación de desigualdad? Pues ocurre lo mismo que en lo anterior ítem, es decir, que las puntuaciones que asignan las mujeres colegiadas son superiores a la media global, pero son 3 ítems. Por una parte, el famoso techo de cristal, ¿no?, esa barrera invisible que impide a la mujer promocionar a puestos de responsabilidad. Me interesa a mí como experta en igualdad destacar que no es un tema de este techo de cristal, no lo establece el hombre, ni la mujer no lo quiere romper, es decir, es una barrera invisible que impide que la mujer progrese, ¿no?, o que pueda subir a determinados puestos de responsabilidad. Lo veremos luego en el último ítem con respecto a los servicios financieros. El segundo, pues se considera que la parcialidad, el contrato parcial, está feminizado. Y por último, los menores salarios, ¿no?, la famosa brecha salarial, mal llamada brecha salarial, es una brecha retributiva, es una diferencia retributiva entre mujeres y hombres que no necesariamente es punible, es decir, no es una discriminación salarial, porque eso es penado por ley y en la empresa cerraría. Cuando hablamos de brecha salarial, estamos hablando de brecha retributiva y es una diferencia retributiva. Es decir, la mujer, pues si, por ejemplo, solicita una reducción de jornada, que la ley lo permite, pues va a tener unos salarios inferiores a los varones. Es decir, eso sería la brecha retributiva. No me explayo más, ¿no?, que no quiero venir a dar ningún discurso, ¿no?, sobre temas de género ni de igualdad, simplemente analizar, bueno, aporto
¿vale? Como... Un día hacemos monográfico, pero ahora no. No, vale, aporto mi opinión con respecto a estos datos. El tercer ítem, el grado, que es sorprendente, el grado de igualdad de trato entre mujeres y hombres, ¿no? Esto es, lo he analizado antes y lo he comentado con un compañero, es cuando vemos la viga en el ojo ajeno, no la paja en el propio, es decir, sorprende, ¿no?, como los colegiados pues consideran que no, en mi centro de trabajo no hay ninguna discriminación, ¿vale? Pero sí que hay una discriminación, se va cerrando, pero no, en el mío no. Y sigue la mujer diciendo que menos todavía, es decir, me ha sorprendido que las mujeres colegiadas abundan en este elevado grado de igualdad. De hecho, para el 87,5%, el grado de igualdad es alto o muy alto en sus centros de trabajo. Para mí es un dato curioso, ¿no?, que siempre ocurre. No, yo no. De los demás sí, pero yo no, ¿verdad? El cuarto, las medidas. ¿Qué se puede hacer, ¿no?, para evitar esta discriminación de género? ¿Qué consideran los colegiados y colegiadas? Bueno, pues la famosa, ¿no?, y tan manida conciliación, que hoy en día se denomina ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal y familiar, que no voy a entrar a explicar. Y el segundo, pues los conceptos retributivos objetivos, porque si hemos visto que una de las causas es esta denominada brecha retributiva, mal llamada brecha salarial, pero como todo el mundo, como siempre se conoce, pues sería uno de las medidas para evitar la discriminación. Y ya por último, nos vamos al último punto, que es... con respecto a las medidas para evitar la discriminación, me resulta, es normal el lenguaje, ¿no? El lenguaje neutro. Hemos visto ahora, hemos modificado el artículo 49 de la Constitución, que no son disminuidos, sino personas con discapacidad, dando dignidad, ¿no? Son personas con discapacidad. Pero en el tema del lenguaje de género, si intentamos identificar a mujeres, no. Por lo tanto, es de las menos valoradas, ¿no?, el lenguaje. Y también me resulta curioso las inspecciones de trabajo, ¿vale? Pues los colegiados y colegiadas consideran que no, las inspecciones de trabajo no es una de las medidas necesarias, ¿no?, para... Bueno, ahí lo dejo, es curioso, ¿vale? Y bueno, ya el último es el grado de discriminación por sectores. Pues es lo que yo creo que el colectivo, el imaginario, pues sí, a mí no me ha sorprendido. Lógicamente, pues construcción, ¿no? Pues el sector de la construcción está tremendamente masculinizado, es una realidad, no hay más que verlo en la calle, ¿no? Y transporte, agricultura y ganadería. Y luego los menos, pues como siempre, servicios sanitarios, educación, comercio, y aquí tenemos al Banco Sabadell, actividades financieras. Personalmente creo que, actividades financieras quizás es un sector que yo estuve viendo hace poco y existe techo de cristal, pero sí realmente, ahora que sea de los más feminizados, pero mira, es una percepción curiosa, cuanto menos, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no?, por parte del colegiados y colegiadas. El perfil de los encuestados, ¿no? Como siempre, pues tenemos ahí en el apartado 9 de la página 38, pues tienen el perfil bien por edades, bien por razón del sexo. También por rama de actividad los tenemos puestos y por su actitud laboral actualmente, si son asalariados, si son empresarios, si son desempleados y tal. Como les dije, se realizó en diciembre del 23, el cuestionario se lanzó a todos los colegiados y colegiadas del Colegio de Economistas de la Región de Murcia y fue mediante un formulario online.